Carmen Castro García dugu gure artean, eztabaida honen inguruan feminismotik egindako irakurketa eta ekarpenak azaltzeko. Hoy tenemos entre nosotras a Carmen Castro García para hablarnos de las aportaciones desde el feminismo al debate de otra fiscalidad es posible. Un ciclo que hemos organizado desde H. Bildu porque creemos que la fiscalidad es un tema central de cara a la construcción de otro tipo de sociedad. Cuando defendemos una fiscalidad más justa, equitativa y progresiva, lo solemos resumir en una frase que es bastante utilizada, es que pague más quien más tiene. Y muchas veces nos olvidamos de que ese quién puede ser hombre o mujer y que esa fiscalidad no es neutra respecto al género. Bizkaian, fiskalitate araudia eztabaidatzen dugunean, 2014 urtetik hona, generoaren aurretiazko eragin txostenarekin batera aurkeztu behar da. Legegintzaldiaren hasieran beti zen, no procede, no hay datos. Era todo lo que se decía en el informe de evaluación previa del impacto de género que acompañaba las normas de fiscalidad. Nos ha costado, pero ahora ya dan los datos de IRPF y patrimonio según el género. Es un primer paso para poder conocer cómo la fiscalidad, como tantas otras cuestiones, afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Y por eso hemos querido desde H. Bildu incluir en este debate sobre fiscalidad las aportaciones feministas, de la mano hoy de Carmen Castro García. Carmen es doctora en Economía y su tesis versó sobre modelos de bienestar, igualdad de género y permisos por nacimiento en el contexto de crisis del modelo social europeo. Es la creadora de la web singénerodedudas.com, que comenzó siendo su página personal y se ha convertido hoy en la comunidad de conocimiento Sin Género de Dudas. Una comunidad que se define en la propia web como un proceso vivo que se irá desarrollando como instrumento de la economía del conocimiento con enfoque de género, desde la constatación de dos sencillas fórmulas, que me han encantado, tengo que decir. 1 más 1, soy matemática, 1 más 1 siempre es algo más que 2. Y esa es la primera. Y la segunda, participación más intercambio, más creación, más conocimiento, es igual a aprendizaje colectivo, para proyectar la visión del cambio social y económico necesario, para compartir estrategias y conocimiento, para proponer metodologías aplicables en la gestión del cambio organizacional y social. Os animo, desde luego, a entrar en la web. Encontraréis materiales de todo tipo, artículos, libros, vídeos sobre economía feminista, sobre presupuestos con perspectiva de género, fiscalidad y género, y también el currículum de Carmen, del que solamente voy a dar unas pinceladas. Como he dicho, es doctora en Economía, pero además, otra definición que también me he sentido muy identificada, es autodidacta por opción. Y gran parte de su proceso de aprendizaje y experimentación proviene de la participación activa en movimientos sociales defensores de los derechos humanos con una abierta interpretación feminista del desarrollo y la construcción social. Ha coordinado el Consejo Científico de Ataque España, continúa en su militancia activa en la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción, en la Red Europea PLED, es cofundadora del Observatorio de Género sobre Economía, Políticas Públicas y Desarrollo, forma parte de la Asociación Internacional de Economía Feminista y ha participado en la organización de diversos congresos de economía feminista. Y bueno, muchas cosas más que no voy a seguir. También destaca actualmente en la consultoría de género y la gestión del cambio en organizaciones como asesora, formadora, promotora de proyectos y coordinadora técnica de iniciativas y grupos de trabajo. Eta gaur gurekin dago fiskalitate arloan hainbat ekarpen feminista azaltzeko. Eta besterik gabe, Carmen, cuando quieras. Eskerrik asko. Bueno, hola. Así, ¿no? Sí, sí. Vale, no. Ah, ahora sí, vale. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí hoy. Muchas gracias, Arantxa, por la invitación y por la presentación. Yo estoy un poco así como que, ¿qué onda, no? Esperar que voy a ir aterrizando. Por esto porque primero me apabulla y me encanta que me hayáis invitado a esta tarde a charlar entre todas las personas que estamos aquí sobre esta cuestión de fiscalidad y perspectiva feminista, ¿no? O enfoque o propuestas y aportaciones desde el feminismo, pero por otra parte digo, pues si yo no soy una experta en el régimen foral, ¿no?
fundamentalmente, ¿no? Con la de gente experta que tenéis aquí, que conocéis vuestro propio sistema, ¿no? Entonces digo, bueno, pues no sé, yo puedo aportar algo. Vamos a ver lo que da de sí, ¿no? Lo que podemos hacer. Pero yo pido vuestra complicidad también para que no lo convirtamos a para que, si nos apetece, rompamos, ¿no? Esa barrera de alguien cuenta y luego ya veremos lo que hablamos, ¿no? Y tal, ¿no? Sino que lo convirtamos así en una, bueno, pues en un diálogo, todo lo interactivo que queráis y que podamos hacerlo, ¿no? A ver, para mí, cuando hablamos de políticas fiscales o del sistema fiscal, ¿no? Como tal, a veces bueno, hay quien lo identifica como un fin en sí mismo, ¿no? Para mí es un instrumento, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un instrumento que tiene una capacidad y un potencial recaudatorio importante, pero que fundamentalmente, precisamente por la posibilidad recaudatoria que tiene, es un instrumento con un alto potencial para incidir en hacia qué modelo de sociedad, ¿no? O sea, qué modelo de sociedad en el presente actual y hacia dónde queremos conducir el planteamiento. Es cierto que habitualmente cuando hablamos de fiscalidad, ¿no? Normalmente bueno, solemos tender a identificarlo con la cuestión recaudatoria, con la cuestión de ingresos, ¿no? Públicos, pero a mí me resulta difícil entender una cuestión de fiscalidad si no es desde la compensación o la corresponsabilidad con respecto a una parte recaudatoria para orientar un gasto público, ¿no? Es decir, si no es desde esa conjunción, ¿no? Por eso digo todo esto para excusarme y para deciros que yo no os voy a hablar de cuestión recaudatoria, igual algo sí, ¿no? Pero que yo creo que es interesante ver cómo funciona ese sistema de compensación y para qué queremos dotarnos de unos instrumentos con alcance recaudatorio, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos eso? Y fundamentalmente ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? ¿No? Bueno, desde esta doble perspectiva, cuando hablamos en clave desde la perspectiva feminista, de quien os está hablando ahora, es decir, la mía particular, habrá otras compañeras y otros compañeros, ¿no? Que se ubicarán en otros lugares y en otras perspectivas feministas, todo esto me incita o me invita a repensar el cómo se configuran los ordenamientos jurídicos, ¿no? Y el qué papel se traslada y cuáles son los mensajes sociales que se trasladan con respecto a las expectativas diferenciadas, ¿no? Y si bien es cierto que no existe la simetría de género en nuestro ordenamiento jurídico, bueno, solo hay que ir a ese texto constitucional, ¿no? Del 78, ¿no? Pues para ver que efectivamente la simetría de género no existe como tal, ¿no? Sino que hay una jerarquización de ordenamiento, bueno, de disposiciones jurídicas y de derechos que se corresponden en determinada medida con la jerarquización de expectativas sociales y de roles en función del orden social de género, ¿no? Y de este sistema. Vale. Es cierto que en estos últimos años algunas reformas que han afectado a nuestro sistema fiscal, tanto vía ingresos como vía gastos, han provocado un efecto inmediato sobre las condiciones de vida en un sentido muy negativo, ¿no? Fundamentalmente por la mayor capacidad extractiva, ¿no? De posibilidades y de recursos y también por la mayor precariedad de las condiciones de vida y por lo tanto de posibilidades y oportunidades. Vale. Pues ese es el punto de partida, ¿no? De lo que a mí me gustaría sugeriros, ¿no? que hablemos hoy, ¿no? El primer elemento para mí de interés es sabiendo o partiendo de que no existe esa simetría de género, cómo se configuran los derechos de las mujeres en general, ¿no? En el ordenamiento jurídico y qué matiz diferenciador hay o que puede suponer un sesgo, ¿no? De género implícito o explícito a la hora de analizar el para qué o qué impactos es los que están provocando, ¿no? Entonces, para mí un primer elemento de análisis es en calidad de qué estamos las personas adultas consideradas en el ordenamiento jurídico, ¿no? Si somos consideradas como personas adultas autónomas o como personas adultas en relación a el apéndice relacional de nuestra posición en cuanto a los sistemas de parentesco, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, uno de los primeros análisis que encontramos una de las cuestiones primeras que vemos es que fuente de ese sesgo de género implícito
que hay en el sistema impositivo es precisamente la consideración de las mujeres como adultas, pero en relación a una situación de parentesco, ¿no?, en los entornos familiares o de convivencias. Y eso marca una posición social y también marca un déficit a la hora de configurar a las mujeres como sujeto político y jurídico, ¿no?, pleno de derechos, ¿no? Bueno, por ahí va la onda, ¿no? Partiendo de esto, por ejemplo, yo diría, uno de los sesgos importantes que tiene nuestro sistema fiscal es que se aprovecha del sistema de orden de género para repercutir esa subordinación, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, social, jurídica y económica. Y eso se ve, por ejemplo, en figuras tributarias como el IRPF, ¿no?, por ejemplo, que vale, que ya sé que, porque yo no vengo a hablar del régimen foral, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Vale? Entonces, en algunos no tenéis margen de competencia, en otros sí, ¿no? Pero eso se ve en figuras como el IRPF, ¿no?, por ejemplo, ¿no? El hecho de que todavía siga existiendo la opción de la tributación conjunta, ¿no?, que alguien puede decir, bueno, pero es una cuestión opcional, ¿no? Quien quiera puede presentar declaración por tributación conjunta o por tributación individualizada, ya. Pero el mero hecho de que exista, ¿no?, ya es una pequeña perversión que además es contradictoria con la propia exposición de motivos, ¿no?, de la ley, ¿no?, que reconoce de manera explícita que la cuestión opcional de la tributación conjunta debería eliminarse del texto normativo precisamente para no provocar una brecha de género mayor que actúa como desincentivo del segundo perceptor de rentas, que en el 97% de los casos son las mujeres en las familias biparentales heteronormativas. No he visto las estadísticas del IRPF desagregadas por sexo de Euskal Herria, pero intuyo que serán similares, ¿no?, con respecto al ámbito estatal. Tú sí las has visto. ¿Y qué? Pues venga, dilo, puedes interrumpirme. ¿No? Una cifra así, sobre 750.000 personas mayores de 65 años. Sí. La mayoría del 52% son mujeres. Y tenemos cifras de 190.000 mujeres que cobran de media 600 euros de pensión. Pero tenemos 70.000 mujeres excluidas del sistema de percepción de pensiones. Cifras que hay que poner sobre la mesa. Que ni siquiera las no contributivas. Que es que no están ni siquiera en el sistema. Vale. Esa es la correlación que yo decía de poner la parte recaudatoria con la parte de gasto, ¿no? O sea, ¿para qué nos dotamos de un sistema de recaudación, de capacidad ¿no?, de obtener fondos desde la ciudadanía por función del principio de capacidad de pago? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? ¿Y para qué?, ¿no? Efectivamente. Y a mí todo esto me conecta con un contexto clave que es cuáles son los pilares del modelo de sociedad, ¿no?, básicamente. Y necesariamente tenemos que repensar, ¿no?, cuál es el poder constituyente, ¿no?, cómo se ha conformado y en qué punto estamos, ¿no?, de hacia dónde. Por ejemplo, ¿no?, si este debate y este debate en torno a los presupuestos allá, ya sabéis, ¿no?, los de las Cortes, ¿no? Los presupuestos generales del Estado, eso, los de allá, ¿no? Y este debate en torno a el apoyo o no apoyo, ¿no?, a los presupuestos generales del Estado y a cambio de, ¿no?, bueno, esa utilización, ¿no?, de lo que debería ser un debate serio con respecto a la dignificación de las condiciones de vida, ¿no?, y del nivel de pensiones, a la sostenibilidad del sistema de pensiones, no a la sostenibilidad neoliberal de las últimas reformas, sino al principio constitucional de suficiencia, ¿no?, de nuestro sistema de pensiones, ¿no?, que es de lo que tendríamos que estar hablando, se desvirtúa precisamente por diferentes tipos de intereses, ¿no?, en cuanto a el principio que dirían en Andalucía, dirían menos es nada, ¿no? Es decir, esto de, ¿no?, virgencita que me quede como estoy, ¿no? Pero eso es una perversión, porque claro, tú como estadística sabes que todo es muy relativo, ¿no? O sea, depende cuál sea el punto de comparación, ¿no?, que establezcamos, ¿no? Entonces, si el punto de comparación es que, estamos igual que antes, no hemos empeorado, dices, bueno, eso de que no hemos empeorado, si estás en las mismas condiciones que antes, es que, ¿no?, hay un empeoramiento relativo, ¿no?, obviamente, ¿no? Pero dices, si el punto de comparación es, pues podríamos haber estado peor, ¿no?, en vez de
cuáles son las condiciones dignas, ¿no?, de suficiencia, ¿no?, y de equidad que garanten una forma de vida y de derechos universalistas, pues claro, el análisis está viciado, ¿no?, obviamente, ¿no? Y yo creo que eso un poco es lo que está pasando, ¿no?, en este momento. Pero decía que yo creo que hablar de la compensación, de cómo nos dotamos de un sistema recaudatorio determinado, atendiendo unos principios específicos, ¿para qué?, ¿no?, para sostener unas políticas de gasto que nos permitan establecer cuáles son los principios básicos del modelo de funcionamiento social que queremos, tiene que marcar un antes y un después de lo que hemos tenido hasta ahora y de hacia dónde vamos, ¿no? En clave feminista o desde una perspectiva feminista decimos, este modelo, este sistema económico es insostenible. Es insostenible no solo por la lógica de acumulación excesiva del propio sistema capitalista, sino también por esa perversión extractivista, ¿no?, del propio sistema y el ecocidio en el que estamos sometidos. Pero no solo por eso, sino porque antes incluso de que esta crisis financiera nos hubiese atravesado, ya estábamos en plena crisis de cuidados, ¿no? Y de ahí no hemos salido, ¿no? Es decir, la crisis de cuidados no solo no se ha resuelto, sino que se va agravando. Y si bien van aumentando los porcentajes de presión fiscal, ¿no?, vía indirecta, vía imposición indirecta fundamentalmente, más que imposición directa, lo cierto es que eso nos está trasladando en una mejora de dotación de gasto presupuestario, de políticas de gasto, para atender a cuáles son las necesidades básicas de la ciudadanía que necesitamos sostener y mantener, ¿no? En un planteamiento de cambio de poder constituyente y de reconfiguración del modelo de sociedad, y desde una perspectiva feminista diríamos, no solo el principio de sujeto político, sujeto jurídico y sujeto económico en términos de paridad es necesario establecerlo como un punto de partida, sino que es necesario establecer el derecho a los cuidados, ¿no?, que tenemos todas las personas como un elemento fundamental que no está sujeto a la manipulación ni a la negociación política, sino que se atiende al principio de suficiencia y condiciones de equidad, ¿no?, para todo el mundo. Y relacionado con la cuestión de los cuidados, con ese derecho a los cuidados, está el derecho a unas condiciones de suficiencia dignas que permitan establecer proyectos de vida vivibles, ¿no?, y en unas condiciones aceptables, ¿no?, fundamentalmente. Esto por lo de las pensiones, ¿no?, va también, ¿no? Pero por lo de las pensiones en cuanto a ese tramo de vida, ¿no?, en cuanto a un derecho consolidado y que debería estar garantizado, ¿no?, de otra manera, sin entrar en la perversión del juego de si se puede o no se puede, ¿no?, volver a equipararlo con la actualización vía IPC, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que es como un discurso muy maquiavélico, ¿no?, o muy maniqueo, ¿no? Bueno, no sé si lo veis así, ¿no?, si estáis en la misma onda, ¿no? Veis lo del derecho a los cuidados, ¿no?, al que me estoy refiriendo, ¿no?, también, ¿no?, como una parte de ese cambio, ¿no?, esa configuración de modelo. Bueno, claro, podría parecer una contradicción que yo diga antes que uno de los sesgos por los que impregnan nuestro sistema fiscal, sobre todo la parte de las figuras tributarias, es que las mujeres están consideradas no tanto como adultas autónomas, en su gran mayoría, sino fundamentalmente en base a la relación de parentesco, ¿no?, que se establecen, es decir, como madres, como hijas, como cuidadoras, ¿no?, fundamentalmente, ¿vale? Pues eso podría parecer una contradicción con si eso es un sesgo y la propuesta que se hace para eliminar dicho sesgo de género y dotar de neutralidad y de potencialidad género transformativa al sistema tributario, por ejemplo, es el de la individualización plena de todos los derechos, más allá de cuáles sean las decisiones en cuanto que las personas adultas tomamos en cuanto a composición de hogares, familias o núcleos de convivencia, ¿no? Si te juntas con una, con dos, con tres, si son azules, rojitas, ¿no? O sea, si estableces núcleos de convivencia heteronormativos, si estableces núcleos de convivencia que transgreden la heteronormatividad, si estableces núcleos de convivencia de filiaciones de amistades diversas, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea ese criterio de núcleo de convivencia. Si la individualización debería ser el principio que rige, ¿no?, un sistema de ordenamiento jurídico y tributario para evitar esos sesgos, ¿no?, provocados por el orden social de género, digo, alguien podría pensar
que eso puede ser incompatible con plantear que los derechos a los cuidados deberían estar garantizados como derechos universalistas en un texto que fuese un texto constituyente de ese nuevo modelo de sociedad, ¿no? Fundamentalmente, pues como el de la suficiencia, ¿no? De condiciones de vida. Y bueno, aunque se podría ver como una contradicción, yo sostengo que no hay tal contradicción, ¿no? Porque todas las personas, independientemente de si formamos núcleos unifamiliares o si formamos familias biparentales o familias poligonales, ¿no? Es decir, lo que sea, ¿vale? Todas las personas tenemos necesidades de cuidados que han de ser satisfechos y tenemos necesidades de cuidado a lo largo de nuestro ciclo vital, no solo en momentos de mayor intensidad, pues cuando en el momento del nacimiento o cuando hay una enfermedad o cuando en el proceso de vejez, ¿no? Pues hay una necesidad de mayor atención. Si todas las personas tenemos estas necesidades... Tiene marchilla. Si todas las personas tenemos y reconocemos estas necesidades de cuidado a lo largo de nuestro ciclo vital, lo que es evidente es que si no se reconoce de manera explícita cómo se va a garantizar la satisfacción y la atención a ellas, es que implícitamente se está sugiriendo que hay una especie de mano invisible en el sistema, que no se sabe quién será, que nos las va a ir atendiendo, ¿no? Pero ya sabemos que ni varitas mágicas ni manos invisibles, ¿no? Que cuando desde las instituciones públicas no se atiende, ¿no? a la cobertura de las necesidades que tenemos las personas, pues las personas tenemos que ingeniárnoslas pues según los recursos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Quien tras estos años de desarrollo y de beligerancia de políticas neoliberales, quienes han conseguido mantener su capacidad adquisitiva o incluso incrementarla, ¿no? Ya sabéis que la polarización de rentas en estos años se ha agrandado, ¿no? La brecha de distribución de rentas es mayor, ¿no? Hay menos gente que tiene muchísima pasta, muchísimo patrimonio, entendiendo el concepto de patrimonio con la dimensión más amplia que manejáis aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tras la reforma del impuesto de patrimonios. Bueno, pues hay menor porcentaje. Había en Guipúzcoa, ya lo quitaron. Ah, ¿ya lo han quitado? Sí. Pero bueno, no puede ser. Yo estaba encantada con esa reforma. Estaba encantada con esa reforma, pero efectivamente es una dimensión mucho más amplia. Si no lo han quitado, lo van a quitar en esta semana. Quiero decir, ¿están en proceso de cargárselo? Sí. Fatal. Eso es una noticia muy penosa. Que lo sepáis. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Que lo voy a descubrir yo. Vale. Ahora te despista. Polarización de rentas. Entonces, efectivamente, hay una mayor concentración de riqueza y de patrimonio, ¿no? En un menor porcentaje de población y hay un mayor porcentaje de población en condiciones paupérrimas, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, esa polarización es mayor producto de las reformas y de cómo se han aplicado las modificaciones del sistema fiscal y de las reformas laborales, ¿no? en estos últimos años, ¿no? Vale. Volviendo al tratamiento, ¿no? En cuanto a la familia, por esto de los sesgos de género en las figuras tributarias. Os ponía antes de ejemplo el IRPF, la cuestión de la tributación conjunta, pero no sería el único ejemplo, porque los sesgos de género, en función del papel de las mujeres en cuanto a expectativas sociales y orden social de género, se cuelan también, por ejemplo, en esa figura de las deducciones por hijo a cargo comparativamente con las deducciones por cónyuge dependiente, ¿no? Creo que se llama así en la figura tributaria, efectivamente, ¿no? Es decir, el hecho de que tener una criatura, ¿no? Que todavía es un ser dependiente, ¿no? Que genera unos gastos unos gastos monetarios, de recursos, de energía y de tiempo, ¿no? Fundamentalmente porque absorbe y que deduce fiscalmente menos que tener un cónyuge adulto, una cónyuge adulta, pero dependiente económicamente, cuando más que generar recursos lo que hace es aportar recursos, ¿no? Independientemente de que no se esté incorporado al mercado laboral, una persona adulta en un entorno familiar genera valor y produce bienes, ¿no? Produce bienes y servicios, ¿no? Sea psicoafectivos, alimentos, ¿no? Cuestiones de logística, ¿qué tal? Bueno, pues el hecho de que la deducción fiscal en el IRPF, por ejemplo, ¿no? sea mayor, ¿no? Cuando en el caso de un hijo menor, hijo o hija, que
En el caso de una persona dependiente, ¿no? Cónyuge, está diciendo, es a lo que le llamamos, las feministas así que somos un poco rizosas y tenemos un poquito de mala baba, llamamos, esta es la deducción de esposa dependiente, ¿no? Porque como el 97% de los casos es la situación que estamos valorando, pues esa es la figura, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden provocar, ¿no? Ese tipo de figuras? Primero, la perversión de que la política de protección social se pretende aplicar vía impositiva, fundamentalmente, ¿no? Por eso es un ejemplo más de por qué analizar en el sistema fiscal la capacidad recaudatoria con la orientación de gasto, ¿no? Es decir, en vez de aplicar políticas basadas en prestaciones, por ejemplo, lo que se hace es aplicar deducciones, beneficios fiscales, ¿no? En el sistema impositivo, ¿no? Fundamentalmente. Vale. ¿Qué es lo que pretende provocar, ¿no? Bueno, hay un intento de desincentivar a la segunda persona perceptora de rentas, ¿no? Que está implícito en la configuración de, por ejemplo, de este impuesto, del IRPF, y que en muchos casos a la hora de hacer números no compensa. Para la fuerte devaluación salarial que hemos tenido, para cómo atendemos la logística de lo que queda dentro de los entornos familiares y de los hogares, ¿no? Por cubrir cuando las personas adultas salen al mercado laboral, pues a veces no compensa, ¿no? Y con la brecha salarial por cuestión de género, ¿no? que tenemos, pues a veces no compensa eso. Bueno, pero no sería el único caso tampoco, ¿no? De ver este sesgo de género. Otro sesgo de género que se nos cuela es en función de el tipo de familias, ¿no? El tipo de la unidad familiar que se recrea, ¿no? Por ejemplo, existen bonificaciones fiscales o una forma de tratamiento más beneficiosa a grupos de familias llamadas numerosas, ¿no? Que las que tendrían otros grupos familiares que podríamos considerar que están en situación de desventaja comparativa, porque no se podrían producir las economías de escala que se ocurren en una familia, en un núcleo de convivencia en donde hay muchas personas, ¿no? ¿Vale? Que es el caso de las familias numerosas, como sería el caso de las familias monomarentales o monoparentales, por ejemplo, ¿no? Entonces, una línea de reforma o una propuesta que se hace desde diferentes corrientes y perspectivas feministas es la propuesta de equiparación en el tratamiento fiscal, por ejemplo, a todos los núcleos de familia que están en situaciones de desventaja comparativa, sea por arriba, por familias, o sea, por exceso, familias numerosas, como por debajo, ¿no? Por familias monoparentales, monomarentales o núcleos unifamiliares, ¿no? También de convivencia. Y el otro sesgo implícito que se traslada, que yo creo que serían como los tres más significativos, sobre todo en la parte de imposición de rentas, ¿no? Es el tipo de familia biparental, es decir, hay operaciones a través del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en donde en función de el núcleo del hogar o la composición del núcleo familiar tienes un tratamiento más beneficioso que en otros. De manera implícita se está promoviendo la conformación de familias biparentales, ¿no? O sea, de las familias de dos, ¿no? Para abandonar la tendencia de núcleos unipersonales o familias monoparentales, monomarentales. Pero lo que nos están diciendo las estadísticas es que aumentan, ¿no? Proporcionalmente y de manera muy significativa la composición de familias de hogares que son monoparentales o monomarentales. Y digo monomarentales porque más del 75% de estos núcleos familiares son de una mujer adulta con menores a su cargo, ¿no? Fundamentalmente, por eso lo de monomarentales. Con lo cual hay tres vías de sesgo, ¿no? El tratamiento en función del rol de parentesco, el del tipo de familia o núcleo familiar que se está componiendo y el tratamiento comparativo, ¿no? Con respecto a menores o mujeres adultas sin más. Vale, pues seguimos entonces. Cuando planteamos la necesidad de abordar una reforma del sistema fiscal en clave desde la perspectiva de género y desde una perspectiva de crítica feminista, ¿no? Fundamentalmente, estamos hablando de hacer converger dos procesos, ¿no? Un proceso que es el de la progresividad fiscal, ¿no? Básicamente, es decir, recuperar aquello de cada quien según, ¿no? A cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus posibilidades, ¿no? Fundamentalmente, pero además incorporando mecanismos y
herramientas que permitan eliminar los sesgos de género implícitos y explícitos, ¿no?, que básicamente se cuelan por estas tres cuestiones que hemos comentado, ¿no? Esa progresividad fiscal o esa reforma fiscal progresiva con enfoque de género y con perspectiva de género, diríamos que podría plantearse como en tres líneas, ¿no? Por una parte, alentar una redistribución de capital y de rentas, ¿no? Por una parte, una redistribución de capital hacia el trabajo, fundamentalmente. En estos últimos años lo que ha ocurrido es que fiscalmente se ha beneficiado más a las rentas de capital y ha habido un descenso de la presión fiscal sobre los impuestos de capital, al respecto de los impuestos de capital, y un aumento de presión fiscal al respecto de los impuestos sobre el trabajo, ¿no? Fundamentalmente, rentas del trabajo. Esto también lo habéis percibido, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque esto lo vemos cada vez que tal. Y ese mayor aumento de presión fiscal sobre las rentas del trabajo, sobre los productos del trabajo, no solo vienen por la cuestión de la escala de gravamen del impuesto de la renta, del IRPF, ¿no?, fundamentalmente, sino que también viene por el aumento de la presión fiscal vía imposición directa, ¿no?, a través del IVA, ¿no?, que es uno de los impuestos más regresivos, ¿no?, con los que nos podemos encontrar. Y que además, en el caso de la cuestión del impuesto de la imposición indirecta vía IVA, además de la subida del IVA para todo el mundo, con el efecto regresivo que tiene, porque no representa lo mismo, ¿no?, un porcentaje en una menor renta que en una mayor renta, ¿no?, en cuanto a capacidad de pago y renta disponible que nos queda después, tiene un efecto más pernicioso que, por ejemplo, en el caso de la imposición directa de los productos de consumo relacionados con productos de higiene íntima, ¿no?, para muchas mujeres, denominamos tasa rosa, ¿no? Es decir, ese mayor precio, que es un impuesto implícito pero que no está reconocido de manera explícita. Por ejemplo, ¿no?, el hecho de que productos como cuchillas de afeitar supongan, cuando es un producto dirigido a consumo de mujeres, pues casi un 200% más, ¿no?, de incremento del precio con respecto al mismo producto cuando está dirigido a consumo masculino, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, la tasa rosa, que si bien no está perfectamente cuantificada, ¿no?, porque nos faltan estudios del diagnóstico para ver hasta qué punto alcanza, hasta dónde llegaría su cuantificación. Sí es cierto que en algunos productos los tenemos como más identificados y localizados de cuál sería ese porcentaje de mayor precio que pagamos, ¿no?, fundamentalmente. A mí lo de las cuchillas me parece especialmente significativo, ¿no?, porque es el mismo producto, cambia el color, ¿no?, básicamente, ¿no? Las de consumo masculino son grises y azules, básicamente, ¿no? No sé si las estáis visualizando, ¿sí? ¿Verdad? Y las que van dirigidas al consumo femenino son rosas, que deben de suponer que tenemos una atracción especial, ¿no?, por ese color, y que cuando vemos productos en las estanterías de color rosa nos abalanzamos, ¿no?, directamente a su compra, ¿no?, con todo ello. Bueno, esto en cuanto a, como ejemplo, ¿no?, de esta vía de discriminación indirecta, ¿no?, con respecto a la imposición indirecta ya de por sí regresiva de determinados productos de consumo. Esa vía de redistribución o esa mayor progresividad fiscal debería permitirnos una redistribución también desde las rentas altas a las rentas más bajas, ¿no?, que en este momento se está ocurriendo pues esta perversión de que las rentas más altas están pagando tasas efectivas de impuesto más bajo incluso que rentas más altas que están en las escalas inferiores de tramos de renta, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, esta cosa de la ingeniería financiera, ¿no?, y la perversión de que nuestro sistema de política social básicamente esté construido fundamentalmente en torno a las desgravaciones fiscales, y una reforma fiscal que se quiera dotar de una verdadera progresividad, obviamente no se puede plantear desde una imposición que se basa en la cuestión de la opcionalidad o no de tributación conjunta. Requiere de una individualización plena de todos los derechos, ¿no? Además, deberíamos revisar, ¿no?, pues, de qué forma se pueden eliminar todos los incentivos que existen a mantener la división sexual del trabajo, para dotar a esa reforma de esa progresividad fiscal de
unos incentivos serios para diluir la división sexual del trabajo y, por lo tanto, subvertir el orden de género, y ninguna progresividad fiscal sería tal si no nos replanteamos, obviamente, la restitución de la fuerte privatización de servicios, sobre todo de servicios destinados al cuidado, y conste que sois el territorio, ¿no?, en donde probablemente esa externalización o esa privatización de servicios al cuidado no ha crecido tanto, a pesar del fuerte crecimiento que ha habido, ¿no?, vía concertada, ¿no?, me decíais antes. Pues porque, digo, sois la que probablemente el territorio dentro del Estado español, ¿no?, donde menos ha crecido esa fuerte privatización por la red pública, ¿no?, de servicios que ya existían, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esa restitución, esa revisión de esa fuerte privatización de servicios públicos de atención al cuidado, para mí es uno de los grandes hándicaps que yo creo necesarios, ¿no?, en esa reorientación del modelo de sociedad. Y en esa reorientación del modelo de sociedad, además de la justicia redistributiva en términos de equidad fiscal, lo que estamos planteando desde una perspectiva feminista es la necesidad de dotarnos de una triple dimensión, ¿no?, en la cuestión de la redistribución. La dimensión social, por eso de lo de la equidad fiscal, ¿no?, digamos que a través de la progresividad fiscal, ¿no?, podemos construir esa equidad fiscal, pero bueno, la política redistributiva no solo es en términos fiscales, en cuanto a equidad fiscal, sino que requiere de una justicia redistributiva en términos de género, ¿no?, también, y de una justicia redistributiva en términos ecológicos o medioambientales. Es decir, el planteamiento de la reconfiguración del modelo de sociedad vía repensar y reformular todo el sistema fiscal, impuestos y gastos y políticas de gastos, tiene que ver básicamente con incorporar el enfoque de sostenibilidad de vida a los instrumentos de los que nos dotamos para recaudar ingresos, ¿no?, ingresos impositivos y tributarios que luego permitan a las instituciones públicas generar, ¿no?, aplicar políticas redistributivas desde esa triple dimensión, ¿no?, fundamentalmente. Y obviamente esa propuesta de reforma o de esa mayor progresividad fiscal no sería tal si no atendemos a las necesidades de emergencia social que están existiendo y que tienen un componente de fuerte concentración o fuerte feminización, ¿no?, básicamente. No solo por los datos de bolsas de pobreza, ¿no?, y de mayor precariedad, sino también por los datos que nos hablan de otras dimensiones de la pobreza que no estamos contando y que desde una perspectiva feminista urgimos a iniciar el recuento, que es la pobreza de tiempos, ¿no? Es decir, a medida que lo público se retrae de los servicios destinados a la atención y cuidados de las personas, aumenta el porcentaje de tiempo en total que representan de manera acumulativa las jornadas de diferentes tipos de trabajos de una gran parte de mujeres, ¿no? Porque ante la ausencia, como no existen varitas mágicas ni tampoco manos invisibles, ante la ausencia de posibilidad real y de servicios públicos para atender las necesidades de cuidado, son las mujeres las que vuelven, o sea, es la inercia del sistema de orden de género el que entra en funcionamiento en vez de la varita mágica, y esa inercia del funcionamiento del orden de género lo que provoca es una mayor extensión e intensificación del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres. Con lo cual nos estamos encontrando con que si la pobreza medida en términos monetarios está suponiendo, ¿no?, unas alarmas, ¿no?, que salten todas las alarmas sociales, bueno, la cuantificación de la pobreza de tiempos en este momento y la fuerte feminización de ese factor, ¿no?, del factor del mismo, está representando una imposibilidad para muchas mujeres de reconstruir y de desarrollar sus propios proyectos de ciclo vital, ¿no?, más allá, ¿no? ¿Vale? En todo ello. Bueno, esto en cuanto a sopesar unas cosas sobre otras, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno. 5 minutitos más y abrimos, porque no estáis nada dialogantes, ¿eh? Y eso que decíais que sí. Bueno, desde esta lógica
podríamos decir, ¿no? ¿Qué capacidad o cómo se traslada a los diferentes niveles de atención desde las instituciones públicas y qué posibilidades de modificación y de incorporar perspectiva feminista en la mejora de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, si planteamos en esta reconfiguración de modelo, ¿no? Y de nuevo planteamiento y poder constituyente que el criterio de proximidad, ¿no? Y de suficiencia, ¿no? Para atender las necesidades directas de la población es el criterio, ¿no? Que emerge con fuerza, entonces necesitamos procesos, necesitamos revisar el ordenamiento jurídico en general, pero de manera específica el sistema fiscal, para ver qué marco de competencias es el que dejamos a las instituciones locales, que son quienes realmente tienen esa mayor proximidad, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos con el mapa castrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso que la ley de instituciones locales, ¿no? Que tenéis aquí permite un mayor marco de competencias para las instituciones locales de las que permite la ley Montoro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el resto, para quienes estarían en el régimen común en el resto del Estado. Y a pesar de ello, la negociación continua que hay que estar haciendo entre competencias propias, ¿no? Universales, generales, delegadas, transferidas, ¿no? Es demasiado cambalache, ¿no? Porque en principio lo que hace la subversión del orden neoliberal o del desorden neoliberal de estos últimos años, lo que ha hecho ha sido retraer competencias de actuación política y económica a las instituciones más próximas hacia la ciudadanía, es decir, todo lo contrario a lo que el sentido común nos hubiese invitado a hacer, y eso perjudica, ¿no? Desde una perspectiva de género, nos perjudica a todos y a todas, pero además desde una perspectiva de género, porque si no se prevé en cómo atendemos las necesidades, es la inercia del sistema patriarcal y del orden de género el que entra en funcionamiento. Bueno, pues la perversión del desorden neoliberal ha sido precisamente limitar el marco de competencias de actuación de las instituciones locales, y aún así, dentro de esa limitación de marco de competencias, podríamos pensar en algunas figuras tributarias que siguen estando al alcance, mientras no se reformula toda esa limitación política y económica. Bueno, pues algunas figuras tributarias sobre las que podríamos intentar mejorar, ¿no? Bueno, intentar incorporar un planteamiento o un enfoque más dirigido a la transformación género-transformativa, al potencial género-transformativo, ¿no? Por ejemplo, desde impuestos de tributos como el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Lo que era la antigua contribución, ¿no? En donde, si bien el margen de modificación ahí está muy limitado, si se permite, si es posible que en el ámbito de competencias locales se puedan incorporar bonificaciones excepcionales, ¿no? En función de colectivos especiales en situación de especial vulnerabilidad o en situación de especial emergencia, lo cual requiere una definición previa de cuáles son tus derechos universales, ¿no? Y qué es lo que vas a considerar como población en situación de especial emergencia o de especial vulnerabilidad, pues ahí permitiría un abanico de posibilidades en temas de bonificación, por ejemplo, para la determinación de bases imponibles y de cuestiones tributarias, o incorporar ajustes y modificaciones tanto en las tasas como en los precios públicos, por ejemplo, atendiendo a el interés local que haya de incidir en determinados tipos de servicios o en determinados tipos de actividades económicas o en determinadas formas de organización jurídica para la prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo, incentivando vía deducción fiscal o vía bonificaciones fiscales, pues a formas jurídicas, pues como formas del entramado de economía social y solidaria para la prestación de servicios desde un planteamiento de valores basados en la cooperación más que en la competencia o en el libre mercado. Claro, a mí se me oyen ahora los de la Autoridad de Defensa de la Competencia aquí de Euskal Herria, igual me dicen cuatro cosas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que están ocurriendo cosas que nos dan pistas de que a pesar de toda la maquinaria y todo el
el mecanismo y la institucionalización neoliberal, ¿no?, que se ha ido aferrando estos últimos años, hay atisbos, ¿no?, de esperanza y hay algunos pasos que nos pueden permitir, ¿no?, ver que, bueno, hay ventanas abiertas, ¿no? Por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, Carmena acaba de ganar un pulso muy importante a las grandes eléctricas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que habían impugnado el proceso de los pliegos, los propios pliegos técnicos y administrativos del proceso de licitación pública, ¿no?, del suministro de energía y de electricidad del Ayuntamiento de Madrid, porque en dichos pliegos técnicos incorporaba como criterios, dentro de los criterios de adjudicación, como requisitos, ya no como criterios especiales, condiciones especiales de adjudicación, sino como requisitos de acceso, el que las empresas, las entidades jurídicas que se presentasen a dicha licitación tuvieran en su bagaje la producción basada en energías renovables y energías limpias. Eso fue impugnado, ¿no?, o se intentó impugnar desde las grandes eléctricas, y el pulso lo ha ganado Carmena, ¿no? Entonces, eso nos abre una perspectiva, lo digo porque la otra vertiente del sistema fiscal, cuando hablamos de esa vía de progresividad fiscal, que no siempre se consigue vía recaudatoria, pero que se puede reforzar vía gasto presupuestario, ¿no?, básicamente, es precisamente en el concepto que llamamos ejecución presupuestaria, es decir, en lo que las administraciones públicas, lo que las instituciones públicas no gestionan directamente, sino que licitan para que sea gestionado, ¿vale? O sea, ese mecanismo que un poco es la perversión de gran parte de las reformas, ¿no?, y de las normas jurídicas que se han aprobado en estos últimos años, como Ley Montoro, ¿no?, que un poco nos va abocando, ¿no?, a sacar procesos de licitación pública ante la imposibilidad de contratar a más personal en las instituciones públicas para poder atenderlos directamente, pero en cambio abre la vía a que podamos incorporar, aún con el contexto de la nueva ley de contratación pública, ¿no?, que está recientita y recién salida del horno, que se incorporen en el propio pliego técnico de condiciones técnicas requisitos y condicionantes de especial ejecución que permitan ir modelando qué tipo de producción es la que quieres fomentar, qué tipo de organización de la actividad económica es la que quieres fomentar y alentar, y qué tipo de efecto sobre las condiciones de tu entorno social y de convivencia son los que quieres provocar, ¿no? Entonces, ese campo está abierto y a mí, por ejemplo, me ha satisfecho muchísimo. Yo he celebrado ese pulso que le ha ganado Carmena directamente, ¿no? Creo que es un elemento muy interesante. Bueno, último comentario, vía ejecución presupuestaria, de otro ejemplo de cómo conseguir progresividad fiscal desde un planteamiento de justicia redistributiva con equidad de género y diluir división sexual del trabajo a través de política de gasto, ¿no?, por ejemplo. Un ejemplo muy específico que afecta al equilibrio de tiempos, empleo, riqueza, o sea, tiempos, trabajos, cuidados y reparto de renta y riqueza, ¿no?, fundamentalmente. Vale, pues una pequeña pieza de políticas públicas que afecta a todo ese entramado es lo que llamamos las políticas de los permisos por nacimiento o permisos parentales, ¿no? O sea, esos permisos que surgen como prestaciones de tiempo remuneradas, ¿no?, fundamentalmente, y que hasta ahora tienen la consideración de ser prestaciones contributivas, es decir, tienes derecho a una prestación de tiempo remunerada y a una reserva de un puesto de trabajo si tienes X, ¿no?, o sea, si tienes un condicionante de partida de 160 días de cotización en los últimos años, ¿no?, o de 365 días en los últimos 7 años. ¿Por qué esa pequeña pieza puede ser una vía de progresividad fiscal y de dilución de la división sexual del trabajo? Bueno, en este momento lo que transmite la configuración de los permisos por nacimiento es el mecanismo de orden social de género y de división sexual del trabajo 100%. Es decir, traslada el mensaje de que el mismo hecho causante, que es ser padre o madre, por quedarme con el ejemplo de los de nacimiento, no origina el mismo derecho y se asocia la configuración del derecho al rol de género tradicional. Es decir, ¿quién tradicionalmente ha tenido la expectativa social de asumir la responsabilidad de los cuidados, ¿no? Las mujeres. Entonces, ¿a quién se considera
como titulares jurídicas, titulares con mayor derecho, ¿no?, para asumir esa responsabilidad. En el caso de los permisos por nacimiento, a las mujeres, el ejemplo del permiso de maternidad y permiso de paternidad. Entonces, primero, lo que traslada esa configuración desigual es un planteamiento de desigualdad, ¿no?, obviamente, y un impacto de género negativo, ¿no?, porque lo que hace es asentar más la división sexual del trabajo. Entonces, una propuesta de reforma para la equiparación plena de esos permisos por nacimiento tendría el efecto de redistribuir la progresividad fiscal, redistribuir tiempos de trabajo remunerado, tiempos de trabajo no remunerado y cuidados, y además de diluir el asentamiento de los roles de género y por lo tanto de división sexual del trabajo. Entonces, sería un ejemplo de cómo no vía recaudación, sino vía gasto presupuestario, podríamos estar reforzando esas propuestas de progresividad fiscal en clave de género, ¿no?